Buenos días compañeros, buenos días Pedro. Vamos a iniciar el quinto panel de estos días de presentaciones finales, denominado Desigualdad en Ecuador y en América Latina. Una invitación a reflexionar sobre la desigualdad en nuestro país, en nuestra región y en nuestro continente. Son 4 temas para debatir, reflexionar y a la vez dar soluciones, ya que son de las regiones con más desigualdad en el mundo. A continuación, el orden de las presentaciones. Muy buenos días con todos, mi nombre es Martín Rosero y presentaré el tema de autonomía y justicia indígena. Tras cientos de años de violencia epistemológica y física hacia lo indígena y fuertes levantamientos en la última década del siglo pasado, Ecuador es ahora un país que reconoce la pluralidad. El artículo 1 de la Constitución del 2008 formaliza al Estado ecuatoriano como intercultural, plurinacional y laico, mostrando que los pueblos y comunidades indígenas han logrado un reconocimiento explícito de su cultura. Es imprescindible expresar que dicho reconocimiento es posible debido a que se cuenta con un sistema democrático y un Estado de Derecho dentro del territorio ecuatoriano. Este entendimiento plurinacional es equidistante a la concepción de un Estado-nación moderno, en el que el gobierno es el único y legítimo ejecutor de la justicia. Esto es notorio en el artículo 57, inciso 9, donde la plurinacionalidad se plasma como la entrega del control sobre la generación y ejercicio de la autoridad sobre sus territorios a las nacionalidades y pueblos indígenas. Es tan equidistante que surge la duda de si la institucionalización del Ecuador como un Estado intercultural, plurinacional y laico ha sido conveniente. De esta forma, la tesis a defender es que el reconocer una autonomía social y funciones jurisdiccionales a diferentes pueblos y nacionalidades indígenas dentro de su ámbito territorial ha sido un éxito, ya que ha garantizado un mejor desenvolvimiento de sus valores y procesos. Según la CONAIE, autonomía social y funciones jurisdiccionales son un conjunto de normas y leyes de los pueblos y nacionalidades indígenas para defender y administrar tierras y territorios, mantener la paz y orden en las comunidades y pueblos. También es la administración de justicia que se aplica tomando en cuenta las particularidades y especificaciones de los pueblos y nacionalidades. De esta forma, el primer argumento soporta que el reconocimiento de la plurinacionalidad y lo que esto conlleva aumentó la autonomía de los pueblos y nacionalidades indígenas. La Constitución, en su artículo 57, establece puntos importantes como desarrollar y fortalecer identidad, tradiciones ancestrales y organización social, luchar contra el racismo, tierras comunitarias inalienables, inembargables e indivisibles, la consulta previa, libre e informada, conservar la generación y ejercicio de la autoridad en territorios legalmente reconocidos y potenciar el sistema de educación intercultural bilingüe. De esa forma, la legitimación de un sistema jerárquico de normas y su aplicación, es decir, la justicia indígena, es el reconocimiento de la autonomía que se reclama en la plurinacionalidad. Más adelante en el tercer argumento se mostrará cómo la institucionalidad se refleja en la realidad. Ahora, como segunda idea grande, se sostiene que la convivencia entre la aplicación de las distintas prácticas de justicia indígena y las distintas prácticas de justicia ordinaria ayudan a aumentar la autonomía indígena. La naturaleza de un colectivo se encuentra en su carácter étnico y su autonomía cultural, lo que hace que sea posible conocer los límites de su aplicación. En los artículos 57, 60 y 171, analizándolos en conjunto, se entiende que el desarrollo de sus prácticas no podrá vulnerar los derechos constitucionales y estas serán realizadas dentro de un territorio delimitado, al que los pueblos y nacionalidades tienen derecho de constituir para la preservación de su cultura. De esta forma, existe un espacio legítimo donde los sentenciadores, o sea, las autoridades indígenas y los ejecutores de estas sentencias, ya no son propensos a sostener una carga penal, es decir, no existe la idea de una justicia por mano propia. Bajo este contexto, se podría contraargumentar que acoplarse a los límites de la Constitución podría verse como una reducción de la autonomía. Sin embargo, esta sería un análisis muy simplista y de solo de una de las aristas de la amplia gama de variables que comprenden el desarrollo e incremento de la autonomía indígena. De igual forma, dar rienda suelta a la práctica contraria de los derechos humanos sería una desvinculación de los pueblos y nacionalidades indígenas al Estado de Derecho y al sistema democrático ecuatoriano. La plurinacionalidad es garantizada ya que se encuentra estipulada en la Constitución de un Estado, el Estado ecuatoriano. Negar que limitarse a la Constitución sea un paso de aumento a la autonomía es irse en contra del sistema democrático en sí, mismo que ha logrado constitucionalizar los derechos indígenas, que ha valorado y reivindicado la cultura nativa
y que ha creado las instituciones que han permitido alcanzar importantes progresos. De esta forma, como tercer argumento, se va a mostrar evidencia empírica que fortalece la idea que el reconocimiento de la plurinacionalidad ha garantizado un mejor desenvolvimiento de los valores y procesos indígenas. Por un lado, entre 2014 y 2019 se han resuelto 4.410 denuncias llevadas por fiscalías indígenas. El registro de estos casos muestra que existe un pleno ejercicio de la jurisdiccionalidad indígena y que se cumple con el debido proceso. Todo esto en congruencia con las prácticas de jurisdicción ordinaria. Por otro lado, el gobierno ha desarrollado el sistema de educación intercultural bilingüe, mismo que tiene como parámetros el que la lengua de las nacionalidades constituye la lengua principal de educación y el castellano tiene el rol de segunda lengua y la lengua de relación intercultural, y que se debe tener en cuenta el plan de Estado plurinacional, el modo de vida sustentable, los conocimientos y prácticas de las culturas ancestrales. De igual forma, el Ministerio de Educación ha presentado que invirtió 120 millones para el fortalecimiento de infraestructura educativa intercultural bilingüe, mismo que es congruente con el incremento en 2017 de la inversión en textos, uniformes con pertinencia cultural, mantenimiento de unidades educativas y construcción, todo esto llegando a un gasto de 60 millones de dólares. Y como último argumento, se presenta la creciente presencia que ha tenido la cultura indígena dentro de la política. Estas últimas dos elecciones, el movimiento indígena Pachakutik ha pasado de ser un movimiento con 7 asambleístas en 2017 a tener 27 en 2021, haciéndola la segunda fuerza política en el país. De igual forma, su candidato presidencial, con una agenda sustentada totalmente en el Sumakusai, es decir, indígena, obtuvo el tercer puesto con casi un 20% de la votación, cifra que se contrapone al 7.4% de la población ecuatoriana que se autoidentifica como indígena. Estas tres evidencias demuestran un incremento en la representatividad, reconocimiento, apoyo y tolerancia a las diferentes prácticas y valores indígenas en el Ecuador, algo que no se podía dar sin una institucionalidad que sirviera como herramienta para mejorar una autonomía. Finalmente, se pudo reforzar la idea de que el reconocer una autonomía social y funciones jurisdiccionales a diferentes pueblos y nacionalidades indígenas dentro de su ámbito territorial ha sido un éxito, ya que se ha garantizado un mejor desenvolvimiento de sus valores y procesos, pasando por el valor jurídico que contempla el reconocimiento de lo plurinacional, por cómo la convivencia entre justicia indígena y la justicia ordinaria fortalecen la autonomía indígena, y presentando evidencia que muestra cómo la mejora en el desarrollo de sus valores y procesos culturales suceden en la realidad. Gracias. ¡Hey! Espera. Como último dato, mi compañera de panel Hanaiti habla sobre la pérdida de identidad cultural dentro de la comunidad quichua de Otavalo. Esto es interesante porque se contrapone a todo lo que yo les acabo de presentar. Por un lado, la plurinacionalidad se presenta como una herramienta de nueva concepción del Estado-nación moderno, y Hanaiti nos va a seguir hablando acerca de la occidentalización y cómo esta mina la identidad cultural. Va a ser muy interesante escuchar su presentación. Ahora sí, gracias. Buenos días, Pedro. Buenos días, compañeros. En la siguiente presentación les mostraré que, a pesar de que las comunidades indígenas han tenido un reconocimiento explícito de su cultura, como lo dijo Martín anteriormente, en realidad, al paso de los años, ha habido una disminución de estas mismas comunidades indígenas. Es por ello que mi presentación se centra más en la pérdida de identidad cultural, específicamente en la comunidad quichua-tabal. Desde la colonización del mundo por el occidente, la cultura y fenotipos europeos se han promovido como superiores, así provocando que las comunidades y sociedades que están en la periferia sean catalogadas como lo más bajo de las jerarquías sociales y lo europeo es lo más alto de las jerarquías, así provocando que miembros de estas comunidades de la periferia se sientan excluidos y comenzando a tener un pensamiento sobre el blanqueamiento social. Asimismo, el grupo más vulnerable de estas comunidades son los jóvenes. La problemática empezó desde que la colonización, el ser blanco, al ser sinónimo de progreso y civilización y belleza, los jóvenes piensan que ser blanco o mestizo es mucho mejor, lo cual puede
puede provocar primeramente como una pérdida de información, de memoria y saberes ancestrales e identidad cultural a sí mismo, debido a que esto se traspasa de generación en generación y no hay nada escrito o, o tangible de esta información, así pudiendo ocasionar hasta la desaparición de la cultura quichua. Para ello, nuestra tesis dice lo siguiente: los jóvenes de la comunidad quichua Otavalo están emblanqueciendo su cultura debido a la atracción hegemónica ejercida por la cultura occidental. Para, pues, para comprobar esta tesis se hizo dos argumentos, y además se basó más del ensayo en entrevistas que se le hicieron a 6 personas, miembros de la comunidad quichua Otavalo, de diferente edad y de diferente sexo. El primer argumento es: atraídos por la practicidad y comodidad de la estética occidental, los jóvenes de la comunidad deciden cortarse su cabello y dejar a un lado su ropa típica. Cabe recalcar que aquí en la comunidad quichua Otavalo, el pelo largo, sobre todo para los jóvenes, es sagrado, porque significa sabiduría y respeto. Lastimosamente no tengo permiso de publicar su fotografía, pero tengo el permiso de decir qué edad tienen y su sexo. Esta primera entrevista que lo muestra es de un chico de 22 años de edad, que, como dice aquí, cuando se le preguntó el por qué se le había cortado el pelo y si sus familiares cómo habían reaccionado a este nuevo aspecto suyo, dijo: la verdad me lo corté porque no me gustaba cómo se me veía. Al ser el único indígena en el aula, me sentí fuera de lugar. Mi familia es muy apegada a la cultura, son tradicionales, a mí me da igual. Por otro lado, tenemos a una madre de familia en la cual se le preguntó cómo había sido su infancia y adolescencia en respecto a su cultura y su manera de vestir. Y lo cual dijo: mi papá y mi mamá me obligaban a ponerme anaco, escuela, jardín, eventos, todo con anaco, y yo a mis hijas no las obligo, pienso que es más por comodidad. Al comparar estas dos entrevistas, podemos ver que anteriormente los mayores les enseñaban a los jóvenes la importancia de su cultura y cómo practicarla. Sin embargo, al pasar de los tiempos, los que ahora son mayores se han vuelto mucho más flexibles de cómo visten o cómo se muestran ante la sociedad hacia los jóvenes. Lo cual nos indica con el primer entrevistado que su familia, a pesar de que no esté de acuerdo con el corte de cabello, a él no le interesa o le da igual, con tal de ser aceptado en la sociedad en la que está desenvuelto. Aquí podemos comprobándolo así, lo que nos dice Sunye, que la modulación de las acciones corporales más simples responde a la necesidad de adquirir ciertos hábitos que nos hacen ser reconocidos y aceptados como miembros de una sociedad. Es por eso, como lo dije anteriormente, los chicos están comenzando a adquirir estos hábitos para poder ser más aceptados en sociedad y no sentirse muy incómodos, o también por la comodidad de por otras demás más cosas. El segundo argumento comenta de la importancia de la educación en la sociedad hacia las lenguas occidentales han provocado que los jóvenes sientan menos interés en aprender quichua. Aquí se le hizo la misma pregunta a los 6 entrevistados, en los cuales 4 de ellos contestaron a la pregunta: ¿sabes quichua? ¿O qué idioma te gustaría estudiar? 4 de ellos dijeron que no sabían quichua, y comentaron que el idioma que más les gustaría estudiar son occidentales u orientales, lo cual muestra que ni siquiera en las jerarquías, en su listado de lenguas que quisieran aprender, está el quichua como primera o tercera opción. Y sin embargo, hay dos excepciones, en las cuales que son de los dos personas que tienen las personas mucho más mayores de los entrevistados, son las únicas personas que saben quichua y quieren seguir estudiándola. Por otro lado, al ver que los chicos no quieren aprender
o sienten la necesidad de aprender las lenguas occidentales u orientales es por debido a la importancia que se les ha dado a lo largo de su educación, dejando el quichua como un idioma que no les sirve para un mundo globalizado. Es más, una entrevistada dijo que quería aprender un idioma que le sirva para la sociedad, y comentó el francés, el inglés o el alemán. Sin embargo, el quichua no estaba en ninguna de las primeras entre las primeras cinco listas, entre los 5 primeros listados que dio. Como contraargumento tenemos que los jóvenes quichuas viven en dos mundos, y si por un lado aprenden a ser blancos, de esta manera pueden abrir puertas y oportunidades. Sin embargo, estos jóvenes continúan siendo dedicados a su cultura. Esto es todo lo contrario, debido a que son muy pocos los casos que esto sucede. La mayoría de jóvenes, como pudimos observar en los fragmentos de las entrevistas, prefieren la cultura blanco-mestiza u otra antes que la indígena, debido a la importancia que se le ha dado a lo largo de este tiempo a la cultura occidental. Además, en la segunda entrevista, como podemos ver a la madre de familia, que, que a medida que pasa el tiempo, los jóvenes, los adultos se vuelven mucho más flexibles y pierden la necesidad de que los jóvenes aprendan de su cultura. Así que, como conclusión, tenemos que se ha evidenciado que los jóvenes de la comunidad quichua tabalo se han emblanquecido a lo largo de los años, debido a que todavía en la actualidad ser blanco es catalogado como civilizado y exitoso. Además, las actitudes que han tomado los jóvenes son negativas hacia la, hacia la apreciación de su propia cultura. Por ello, por ello, se tiene que mejorar la relación y apreciación de la cultura hacia los jóvenes. De esta manera podemos evitar la desaparición de las mismas. Por ello, propongo que se debe educar bien, mucho mejor a los hijos, todavía los adultos, que, que comiencen a hablar con sus hijos o con sus nietos sobre cómo es la cultura y por qué deberían ser orgullosos de ser unos quichuatabalos. Y este es mi trabajo y muchas gracias. Aquí. Buenos días compañeros, buenos días Pedro. Les voy a presentar mi trabajo, el cual se titula Feminización de la migración laboral centroamericana y políticas migratorias. Anteriormente, la migración estaba relacionada al perfil del hombre migrante, que migraba en busca de nuevas oportunidades, solo o acompañado de su esposa e hijo, pues en los últimos años este perfil ha cambiado. En el mundo hay 244 millones de migrantes y 19.6 millones de refugiados, de los cuales la mitad son mujeres de acuerdo al Banco Mundial, y esto va en aumento. En los Estados Unidos, que es el país que recibe más migrantes en nuestro continente, tiene 3.2 millones de migrantes provenientes de Guatemala, El Salvador, Honduras, de los cuales el 46% son mujeres. El rol de la mujer migrante pasó de ser compañera a ser un agente activo. Tal cambio, más la inserción de la mujer en el mercado laboral y su avance en el proceso de emancipación, imposibilitó generar análisis neutral sobre la migración. Por lo tanto, se empezó a utilizar la expresión de la feminización de la migración, que les hablaré a continuación. Es considerado como un fenómeno multidimensional. Plantea las preocupaciones políticas claves sobre la seguridad de la mujer y los derechos humanos en los países de origen y de destino y de tránsito. Este proceso que se da para identificar cuáles son estas características de la mujer que migra, en qué condiciones migra, por qué, para qué, cómo es su tránsito, cómo es su salida, cómo transciende el camino, cómo es su inserción en los países de destino. Gracias a esos estudios de feminización de la migración, dados en los últimos años, se ha evidenciado las problemáticas de la mujer migrante y ha dado relevancia para que países tomen en cuenta y desarrollen mejores políticas migratorias desde una perspectiva de género. ¿Cuál es la problemática? La mujer, al decidir migrar, pasa por un proceso peligroso, desde su salida, tránsito y destino. Sale de sus países por inseguridades, represión política, machismo, independencia, y se encuentran con rígidas legislaciones migratorias que impiden el tránsito regular, de manera que muchas se ven obligadas a realizar el trayecto de manera clandestina. Las mujeres migrantes se enfrentan a la proliferación del crimen organizado y a la violencia sexual durante su trayecto, y en su mayoría son robos, accidentes, abusos de poder, secuestro, trata, desaparición. Al llegar a su país de destino, el temor continúa y las violaciones de sus derechos, pero ahora ya no en las calles, sino en sus trabajos.
Al no tener documentación, deben aceptar puestos de niñeras, meseras, trabajos de cuidado, hasta trabajos sexuales, con salarios muy bajos, sin protección legal o reconocimiento social. El Estado mexicano y los Estados Unidos ignoran tales violaciones en las fronteras y en su territorio en los trabajos de cuidado. Por lo tanto, mi tesis: las políticas migratorias adoptadas por los países de tránsito y destino en América del Norte vulneran a la mujer migrante e ignoran cómo el género influye en los puestos de trabajo. Un poco de contexto. En Centroamérica, en el 2015 se registró 3.1 millones de migrantes, que representan el 10% de sus residentes en el país, por la situación económica, violencia, inseguridad, reunificación familiar y malos gobiernos. La falta de trabajo en Centroamérica, más del aumento de la demanda de mujeres en puestos de cuidado del hogar en los Estados Unidos, hace que la migración sea una solución razonable, pero a la vez muy peligrosa para estas mujeres. México. En el estado de Chiapas, en México, es el estado con mayor número de migrantes. Reciben el 50% de las mujeres migrantes que salen de Centroamérica, de las cuales solo el 8% tiene una tarjeta TBT o TBTF, el cual el estado te da para trabajar. Esto se debe a que tiene que presentar una oferta de empleo por escrito que garantice el derecho al salario mínimo, los gastos que conllevan a la obtención del permiso, los bajos salarios y la depreciación del mismo permiso. Es mucho más difícil para las mujeres, ya que los sectores de cuidado no se pueden expedir una carta de oferta de empleo. Además, al estar legalmente vinculado con el empleador para tramitar sus papeles de migración, lo que lleva a una discriminación y abuso de poder. Por parte de los Estados Unidos, de acuerdo con el censo del 2012, las migrantes centroamericanas se insertan principalmente en el trabajo doméstico y en las actividades de preparación de alimentos. Las mujeres migrantes son consideradas dentro del grupo de migrantes menos calificadas, la de Centroamérica, a diferencia de migrantes de otros países de Latinoamérica. Es por eso por lo que el Departamento de Trabajo en los Estados Unidos las vinculan a puestos de cuidado, que a su vez son muy demandados. Los requisitos administrativos relacionados al trabajo de cuidado son costosos, ya que solo se otorga un permiso por corto tiempo y luego el trabajador debe presentar nuevamente los trámites administrativos y realizar pagos adicionales para renovar su permiso de residencia. Además, al no ser un trabajo calificado, no tiene la posibilidad de pedir una visa permanente de trabajo de libre circulación de habilidades y competencias. En el 2019, México y los Estados Unidos firman un acuerdo migratorio comprometiéndose a trabajar juntos para disminuir el número de migrantes. Tal acuerdo consiste en reforzar las fronteras, ampliar el MPP, que son protocolos de protección a migrantes, ofrecer oportunidades de educación, salud y empleo por parte de México y desmantelar las redes de tránsito. A su vez, Estados Unidos se comprometió en agilizar los procesos de asilo e invertir en el desarrollo económico de los países del Triángulo del Norte. Tras transcurrir únicamente 90 días, la migración disminuyó en gran medida, ya que el gobierno mexicano desplegó 25,000 tropas de la Guardia Nacional para asistir a la aplicación de controles migratorios. Pero ¿cuál es el problema? Tanto el acuerdo firmado en el 2019 como el programa firmado en el 2015 denominado PEN, tenía como objetivo ofrecer salud pública y mejorar los salarios, aunque sea mínimo de la canasta básica. Sin embargo, de acuerdo con la encuesta internacional INEGI, muy pocos migrantes gozaron de la atención pública y lograron ocupar puestos de trabajo con salarios más altos, lo que nos lleva a preguntarnos: si existen tales políticas a beneficio de los migrantes, ¿por qué no logran un cambio significativo? La respuesta es la pobre implementación de parte de ambos estados. Las casas de acogida, la asistencia legal, la salud pública, entre otros, quedan escritas en los papeles y no se realizan en la vida real. Además, ninguna de las políticas migratorias hace referencia al trabajo de cuidado. Queda ignorado, invisibilizado, lo que provoca mayor riesgo a quienes trabajan en estos puestos y quienes son las mujeres. Por conclusión, tanto México como Estados Unidos sigue impulsando políticas migratorias ambiguas entre la protección de los derechos de los migrantes y el control fronterizo. Los programas se han centrado en operativos policiales con intervención de todas las instituciones de seguridad nacional, lo que ha llevado a migrantes a tomar rutas más peligrosas donde quedan expuestos a más violencia. La política migratoria de Estados Unidos ha asignado el rol a México de policía fronterizo de los Estados Unidos, a cambio de medidas que solo se han centrado en proteger medianamente los derechos de sus migrantes, casi nada, y lograr su desarrollo por medio de remesas que envían a sus comunidades. Al mismo tiempo, la política migratoria mexicana ha ido virando paulativamente hacia la criminalización y la migración centroamericana y a la militarización de su frontera, haciendo el trabajo de su vecino del norte, el trabajo más feo.
y entrando en conflicto con una larga tradición mexicana de reconocimiento de derechos de población refugiada en la región y fuera de ella. Relación con el panel. Bueno, mi presentación la relacioné con la presentación de Sami, que va a venir a continuación, titulada Mujeres combatientes y empoderamiento. Los dos temas se relacionan al hablar del cambio forzoso y a su vez también voluntario que ha tomado la mujer, en mi caso la mujer migrante. Ese cambio ha llevado a un empoderamiento, a dejar de ser vista como compañera y convertirse en un agente activo con derecho. Este cambio ha mostrado la falta de políticas igualitarias que garanticen la protección en los espacios donde trabajan. El trabajo de cuidado no es un trabajo reproductivo, es un trabajo productivo y merece tener las oportunidades para tener un salario digno, respeto de sus jefes y se debe permitir postular a una visa permanente. A continuación, las referencias que utilicé y dejo el espacio a preguntas. Muchas gracias por su atención. Buenos días, Pedro y compañeros. El día de hoy concluiré con el panel 4 con la temática Mujeres combatientes y empoderamiento. Empezaré conectando mi temática con el panel. En primer lugar, encontré 3 puntos principales de similitud. El primero tiene que ver con la transformación del rol de las mujeres, tanto en temáticas de migración como en el tema de conflicto. Pues como mi compañera explicó, en la migración las mujeres pasaron de ser acompañantes pasivas a ejercer un rol activo. Algo similar sucede en los temas en los que se tratan las guerras, en el cual las mujeres pasaron de ser víctimas a ser parte de los combatientes. El segundo punto que encontré de similitud tiene que ver con la deficiencia de políticas migratorias, las cuales pueden favorecer al desplazamiento forzado y a la violencia en contra de la mujer, lo cual puede formar parte de un contraargumento mío, el cual menciona el desplazamiento forzado de las mujeres como motivación y como consecuencia por la cual las mujeres forman parte de los conflictos armados. Finalmente, el último punto de conexión tiene que ver con la desigualdad de género, tanto en políticas migratorias como en temas de guerra, lo cual ha desencadenado la exclusión del rol de la mujer en el debate académico sobre estos temas. Pasando con mi temática, mujeres combatientes y empoderamiento, les hablaré sobre el contexto. El rol de las mujeres en las guerras como sujetos activos ha sido un fenómeno poco estudiado, incluso desde la teoría feminista. Hasta antes de los años 90, la teoría feminista únicamente abarcaba los temas de conflicto y paz desde la violencia ejercida sobre las mujeres. Sin embargo, con el paso del tiempo se ha ido visibilizando que las mujeres asumen una participación más activa dentro de los conflictos, siendo agentes operadores de enfrentamiento, lo cual merece una respectiva reflexión. El conflicto armado colombiano es una clara ejemplificación de que en las nuevas guerras se ha resaltado el protagonismo de las mujeres como combatientes en los conflictos. Colombia lleva más de 50 años en guerra y este conflicto es uno de los más largos de Latinoamérica. Es así que la problemática de mi tema surge debido al sexismo en el entendimiento de los conflictos y al desconocimiento de las causas que han llevado a que las mujeres se involucren en la guerra bajo su propia decisión, pues las mujeres eran entendidas únicamente como víctimas y desplazadas de temas como la guerra, pues estas eran vistas como un espacio inimaginable en el cual no podían formar parte de las mujeres, sino que más bien era un tema en el cual se enfocaba en el rol del hombre. Es así que desde la academia existe un total desconocimiento sobre las causas que motivan a que la participación de las mujeres sea bajo su propia decisión en los conflictos. Así surge mi pregunta de investigación. ¿Cuáles son las causas de la creciente participación activa de las mujeres en las guerras modernas? Básicamente, mi tesis trata sobre el empoderamiento femenino como la causa principal por la cual las mujeres han decidido formar parte, bajo su propia decisión, parte de los conflictos armados. Para esto presento 2 argumentos principales. El primero tiene que ver con la práctica feminista y la reconfiguración de las identidades, lo cual les naturaliza el carácter predeterminado de los espacios y roles de la sociedad dentro de una cultura patriarcal
favoreciendo así a prácticas en favor de las mujeres, haciendo que las mujeres salgan de los roles ya predeterminados por la sociedad patriarcal y ocupen nuevos roles lejos de la maternidad, la vida en familia, la vida en pareja y la intimidad, ocupando así roles que entran dentro de la temática de las guerras. El 40% representa la cifra de mujeres integrantes en el conflicto armado interno colombiano. Esto representa alrededor de casi la mitad de los integrantes de las FARC son mujeres. El siguiente gráfico representa las motivaciones personales por las cuales las mujeres han decidido formar parte del conflicto armado colombiano. Cabe recalcar que estas causas responden a decisiones propias, más no a motivaciones forzadas ni desplazamientos. El 56% tiene que ver con resentimientos con otro grupo armado. Le sigue un 48% que responde a razones económicas, seguido de un 46% que tiene que ver con situaciones conflictivas en el hogar, siendo así que el 28% representa la afinidad política. Como evidencia de este argumento, se plantea el concepto de feminismo insurgente, pues esto es una práctica feminista surgida por las mujeres integrantes de las FARC con el objetivo de eliminar la cultura patriarcal y la discriminación. Esto también constituye una herramienta teórica que favorece el proceso por el cual las mujeres pueden reintegrarse a la sociedad civil. Mujeres que combatieron en el conflicto armado. Esto reafirma el argumento de que las mujeres, bajo su propia decisión y bajo el empoderamiento que han tenido por manifestar su lucha en contra de la sociedad patriarcal, han decidido formar parte de los conflictos internos. Mi segundo argumento tiene que ver con la trascendencia histórica que ha tenido el conflicto, la participación de las mujeres en el conflicto. Pues se pasa de un concepto de tolerancia que básicamente sustentaba la violencia ejercida sobre las mujeres, pues este concepto se refiere a la capacidad de aguantar y oponerse a las prácticas violentas desencadenadas en las guerras, para pasar a un concepto del cual se habla en la actualidad, el cual es el empoderamiento, que se relaciona con la autonomía y la creación de nuevos espacios y el ejercicio de nuevos roles para el acceso al poder y a la toma de espacios antes inimaginables para la mujer. Como evidencias de este argumento, planteo roles y cargos que han ocupado las mujeres dentro de este frente, como son las delegaciones femeninas de las FARC, siendo parte de la subcomisión técnica del fin del conflicto y la subcomisión de género. Así también planteo un testimonio de Alias Karina, que es una de las mujeres que ha llegado a ocupar uno de los altos mandos en las FARC, siendo el líder del Frente 47 de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia. El testimonio dice lo siguiente: cuando me dieron mando como reemplazante de escuadra, la unidad más pequeña, 12 guerrilleros, me propuse demostrarles a estos muchachos que no me iban a degradar. Me preparé para el combate. Sus buenos resultados militares y el carisma con la tropa le ayudaron a escalar hasta comandar un frente de entre 120 y 200 guerrilleros. Esto claramente evidencia que dentro del frente armado colombiano, las mujeres no solo ocupan roles de sumisión, sino también pueden llegar a altos mandos, esto reflejando así que su lucha, su emancipación, su autonomía y el empoderamiento han servido para que las mujeres puedan expresar su ideología y su constante lucha en contra de la sociedad patriarcal. Sin embargo, existen cifras que evidencian que no todas las mujeres llegan a formar parte de los conflictos, específicamente del Frente Armado Colombiano, por decisión propia y por empoderamiento, sino que un 17% responde a movilizaciones forzadas, consecuencia de violaciones, acoso y uso de la fuerza. Sin embargo, este contraargumento no podría refutar mi tesis, ya que a diferencia del 40% que refleja el porcentaje de mujeres combatientes motivadas por el empoderamiento, el 17%
que es una cifra, si bien significativa, no mayor al 40%, representa el porcentaje de mujeres obligadas a formar parte de los conflictos armados. Es decir, es mayor el porcentaje de mujeres que bajo su decisión propia y por empoderamiento han decidido luchar en la práctica feminista, en especial el feminismo insurgente y el empoderamiento. En su trascendencia histórica de la tolerancia al empoderamiento, llegan a ser dos de las causas principales por las cuales las mujeres bajo decisión propia en representación de su lucha llegan y deciden formar parte de los conflictos armados. Esto se evidencia claramente a través de las guerras posmodernas y el conflicto armado colombiano, los cuales han evidenciado claramente la participación activa del género femenino a través de la ocupación de combatientes en sus filas. Muchas gracias y espero sus preguntas. Al finalizar este recorrido por 4 videos, Autonomía y Justicia Indígena, Pérdida de la identidad cultural en la comunidad quichua de Otavalo, Mujeres combatientes y empoderamiento, Feminización de la migración laboral centroamericana y políticas migratorias, esperamos haya generado un pequeño debate en sus mentes acerca de la desigualdad en Ecuador y en América Latina, con nuevos conceptos como la plurinacionalidad, la occidentalización de culturas, la desnaturalización de roles predeterminados y las políticas migratorias excluyentes. Panel 5 les agradece nuevamente por su atención.